diagnóstico genético preconcepcional. Bueno, muchas gracias. Vale, perdón. Nada, este es el título de la charla que he llamado Genética para parálisis espásticas cuando los padres no lo saben. Bueno, porque al final de la charla me voy a centrar más en las enfermedades recesivas, que es un poco la razón con la que fundamos la empresa Genética y como es la primera vez que estoy aquí, que imagino que la mayoría o casi todos no me conocéis, no me habéis visto antes. Pensaba tener una diapositiva de introducción de quién soy yo y qué hago aquí. Pues bueno, yo empecé mi carrera científica allá en el 2011, cuando me fui a Alemania, a la Universidad de Tübingen, a trabajar con grandes expertos en el ámbito de las paraparesis espásticas, como son Rebecca Sule, Ludger Scholz. Quizás si habéis visto artículos científicos sobre paraparesias, tienen bastante sobre este aspecto, son grandes expertos internacionales. También con Stefan Zuckner, con el que hice una estancia en Estados Unidos. Y bueno, tuve la gran oportunidad y suerte de trabajar con ellos, ¿no? Después de eso, cuando me doctoré, pues cambié un poco el ámbito y seguí en la genética, pero me cambié a las enfermedades inmunes, inmunodeficiencias, enfermedades autoinmunes, con la Universidad de Friburgo. Y luego hice un impasse, un par de años, más de 2 años en una empresa en Health Code, en La Coruña, que imagino que algunos de vosotros conocéis. Y en concreto estuve en el departamento de neurología, neurogenética, trabajando con grandes personas y genetistas como Patricia Blanco Arias, Miguel Ángel Fernández o Javier Simón, de los que aprendí bastante. Y bueno, después, a la vez, en mi tiempo en Health Code, pues cofundé el ámbito de inmunología, ImmunoGIC, porque hasta entonces no se trataban enfermedades de carácter inmune en la empresa, ¿no? Después de eso, bueno, por diversos motivos personales y de trabajo, pues volví a Friburgo, donde he estado codirigiendo la unidad de genética del Centro de Inmunodeficiencias Crónicas del Hospital Universitario. Dicho esto, bueno, el año pasado mi mujer y yo decidimos cofundar esta empresa Genética, un título muy original, como podéis ver, con la idea un poco de poder ayudar a todas estas personas sin diagnosticar y intentar estar ahí para superar esas limitaciones que a veces el sistema público pues, bueno, no puede abordar, ¿no? Simplemente mencionar que trabajando con todos estos expertos en el campo tuve la gran oportunidad y suerte de poder participar en varios estudios y en la identificación y caracterización de 5 formas de paraparesia espástica, SPG 46, 26, 58, 28 y 54. Y bueno, hasta ahí fue un poco mi carrera en las paraparesias y que he dejado un poco en stand-by por dedicarme a las inmunodeficiencias. Pero bueno, esta diapositiva era un poco pregunta, pero creo que ya no tiene sentido porque los doctores Pablo, Victoria y Diego han introducido ya en las charlas anteriores. Sí se estima que hay en torno a unas 6.000, 8.000 enfermedades raras, de las cuales, pues bueno, nosotros conocemos, al menos en nuestra base de datos, tenemos registradas 5.500 con su gen asociado, es decir, realmente caracterizadas, pero como os he dicho, se prevé que hasta 6.000 o 8.000 enfermedades raras pueden existir. Y lo que a mí, bueno, particularmente me llama la atención es que la mayoría son de carácter recesivo, ¿no? Es decir, para mí hay una opción de prevención que cuando estamos diagnosticando ya llegamos un poco tarde. Si juntamos las recesivas con las ligadas a X recesivas o aquellas que tienen un carácter de herencia combinado, dominante recesivo, pues estamos casi en el 60% de todas las enfermedades genéticas. En cuanto a las enfermedades genéticas que se han asociado con paraparesias en concreto, pues bueno, nosotros hemos hecho una pequeña investigación y bueno, tenemos constancia de que hay al menos unos 134 genes que no solo se asocian con las paraparesias en sí, como en su definición clásica de paraparesia, sino que bueno, hay genes que también dan otras neuropatías, ataxias, leucodistrofias, es decir, pero que también pacientes, personas que
que han sido diagnosticados con estos genes también presentaban alguna forma de espasticidad o paraparesia. Entonces, pues bueno, son esos 134 genes en los que nosotros pues analizamos en nuestro, como han explicado excelentemente los doctores anteriores, hacemos secuenciación de exoma completo, pero dirigido, es decir, si tenemos una persona que nos viene con diagnóstico de paraparesia, pues le miraremos primero a estos genes, nos centraremos en estos genes y estas 209 enfermedades asociadas. Pero todavía, bueno, hay camino por recorrer en cuanto a la investigación, hay todavía formas que no se han mapeado, es decir, que no se ha identificado, se conoce la región donde esta causa de esta paraparesia existe en una familia o en varias familias, pero no se ha identificado todavía el gen causante, es decir, bueno, todavía hay trabajo por recorrer y con esto simplemente quiero decir que, como en otros ámbitos de la genética, pues el número de genes y enfermedades seguirá aumentando poco a poco, según avance el conocimiento científico. Si cogemos estos 134 genes que ya he dicho se han asociado de alguna u otra forma o en mayor o menor medida con paraparesias, cabe destacar que bueno, más de 80 de estos genes se han asociado con solo una condición genética, pero hay varios genes que se han asociado con más de una condición genética, es decir, un mismo gen puede, como ya han dicho anteriormente, puede causar 2 condiciones genéticas, 3, 4, incluso 5 en algunos genes. Esto es importante porque eso, dependiendo del tipo de mutación o la posición de la proteína, vas a tener fenotipos o condiciones, enfermedades distintas. Aquí, por ejemplo, si miramos a todas las mutaciones descritas, son datos descargados de una base de datos pública de ClinVar, donde puedes descargar todas las mutaciones patogénicas o probablemente patogénicas en estos 134 genes. Bueno, se puede ver que obviamente hay genes como SAX, SPATS, son donde hay muchas más mutaciones descritas, más de 400 para cada uno de estos genes, pero sin embargo hay otros genes en los que hay una mutación descrita, solo una familia, pero bueno, hay una gran diferencia, pero hay que mirar esto también con esta perspectiva de que obviamente cuando estamos mirando un caso de paraparesia va a ser mucho más probable que tengamos un diagnóstico en estos primeros genes que en los últimos. Nos podemos hacer un zoom y ver esos genes que estaba mencionando como SAX, SPAS, TSPG11, bueno, os sonarán y a lo mejor alguno de vosotros pues, bueno, tenéis conocimiento personal de este gen o de esta patología concreta. Y este es un pequeño análisis que hemos hecho cogiendo estos 134 genes y utilizamos bases de datos públicas donde se vincula esos procesos biológicos asociados al gen. Es decir, cada gen tiene una serie de procesos biológicos que se conocen porque, bueno, debido a la literatura científica se sabe que un gen tiene función con la mitocondria, transporte de membranas, transporte de orgánulos. Entonces, bueno, podemos hacer este análisis y ver cuáles son esos procesos biológicos más sobrerepresentados, qué es lo que es predominante en las paraparesias, en todos estos genes que causan paraparesias. Y como se puede ver arriba, bueno, no se puede ver muy bien, pero esto es algo que ya ha mostrado antes la doctora Victoria, pues es muy importante el metabolismo de los lípidos, es decir, estas proteínas cuando no funcionan bien tienen funciones, bueno, causan disfunciones en el metabolismo de los lípidos, el transporte intracelular, transporte de proteínas, de vesículas, transporte a lo largo de los axones. Tienen, bueno, también incluso procesos de apoptosis, de inducción de muerte celular. Bueno, hay todo tipo de procesos, pero bueno, como podéis ver, lo que más predomina son transporte de membrana, transporte a través de membranas, transporte de orgánulos, metabolismo de lípidos, etc. También podemos hacer lo mismo viendo las funciones moleculares de estos genes, ya no el proceso biológico dentro de la célula, sino la función concreta molecular. Parece que la mayoría de estas proteínas que se han visto asociadas a paraparesias pues, bueno, tienen capacidad de unir pequeños metales, iones metálicos como hierro, tienen capacidad de unirse a nucleótidos, de unirse al ADN, unirse al ATP para ejercer su actividad, tienen actividad hidrolasa. Bueno, aquí se puede ver un poco cuál es esa vista general de cuál es la fisiopatología de las paraparesias. Os pongo siempre un ejemplo, simplemente un ejemplo concreto de una forma muy rara de paraparesia en la que bueno, estuve involucrado durante mi tesis y bueno, se ven que hay poco más de 10 mutaciones descritas en este gen. Es una proteína motora que bueno, su función es la de transportar orgánulos, vesículas, componentes celulares dentro de la célula desde el centro hasta las extensiones axonales y por eso obviamente un defecto en esta proteína que no puede repartir ese cargo
causa una enfermedad de motoneurona. Esto es un ejemplo de cómo la proteína salvaje, aquí, no sé si se ve, pues bueno, cuando funciona normalmente tiende a irse hacia la periferia, hacia las extensiones de estas células. Aquí estaría el núcleo celular. Y aquí se puede ver cómo esa proteína, cuando no funciona, se queda atascada en el centro y no consigue viajar a los extremos, ¿no? Esto es un poco lo que pasa en las motoneuronas, pues cuando esta proteína de transporte no consigue ejercer su función, no puede transportar esos cargos hacia las extremidades. Simplemente esta proteína concreta, creo que no se llegó a publicar de momento, es que esta proteína parece que lo que se conocía antes de que trabajásemos en ella es que estaba involucrada en transporte del aparato de Golgi, de vesículas entre el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico, son orgánulos celulares, pero parece que está involucrada también en el transporte de componentes de ribosoma y de ARN hacia las extremidades de la célula. Volviendo un poco a la visión general de estos genes involucrados en paraparesias, podemos destacar que más del 80 de estos 134 genes solo se han asociado con enfermedades recesivas, ¿vale? Hay algunos genes que se han asociado que causan condiciones autosómico dominantes y recesivas, y otros genes que solo causan condiciones dominantes, ya puede ser una o más. Y bueno, me quería centrar en estos genes porque son los que predominan. Si volvemos un poco a ver ese número de mutaciones descritas en estos genes, pues bueno, hay ya bastantes, y esto simplemente para tener una idea de si existen este número de mutaciones, pues a lo mejor existen 3 veces el número de pacientes, pero bueno, esta es un poco la idea, y como vemos, como los genes SAX, SPG11, SPG33, SPG7 son los más comunes, a lo mejor os suenan, y son los donde más probabilidad tendríamos de encontrar la mutación causante de nuestra condición genética. Viendo con estos datos de estas variantes, si examinamos su frecuencia alélica, es decir, cuántos en la población general, utilizando esta base de datos pública de Genomat, podemos ver en más de 125.000 individuos en los que se ha secuenciado su exoma completo, o 76.000 para los cuales tenemos datos de genoma completo, se puede ver cuántos de estos, cuál es la frecuencia de cada una de estas mutaciones en la población general, cómo es de probable que nosotros nos encontremos esto o que seamos portadores de estas enfermedades. Es decir, como decía antes el doctor Diego Arroyo, se ha secuenciado a sí mismo y conoce que es portador de mutaciones. Pues bueno, efectivamente todos portamos mutaciones, y aquí se puede ver que desde menos de 1 a más de 5 por cada 1.000 individuos de origen europeo están portando estas mutaciones, es decir, están en circulación, y bueno, pues ojalá que no pase que te encuentres con una persona que porte una mutación en el mismo gen, ¿no? Estudios sobre portadores existentes hasta la fecha, pues yo de momento no he encontrado ninguno en paraparesias espásticas, no os puedo dar datos. Lo que he encontrado son otros estudios, distintas poblaciones como población judía, población franco-canadiense, poblaciones de Estados Unidos. Se han hecho diversos estudios así aislados sobre cuántas mutaciones portamos cada uno, ¿no? Cuántas enfermedades. Pues depende del estudio, pues bueno, puede ser y depende de la población, obviamente. La población judía, que es muy endémica, pues de 1 a cada 10, 1 a cada 40 personas porta una de estas mutaciones causantes de estas enfermedades. Pero bueno, hay otros estudios en los que dicen, por ejemplo, que al menos, depende del estudio, desde un 4% hasta un 80% de los sujetos que se estudian portan alguna mutación causante de enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la idea, la filosofía de nuestra empresa, que queremos ofrecer esos screenings preconcepcionales para ver qué mutaciones portamos, ¿no? Y qué podemos evitar transmitir a descendencia. Esto ya es simplemente un ejemplo con otras enfermedades, no con paraparesia, porque como he dicho no había datos, pero por ejemplo, si miramos a la fibrosis quística, ¿cuál es la incidencia en función del país? Estos son datos que hay para distintos países de Europa, pues entre uno de cada 1.700, incluso uno de cada 6.000, pero es una media de 1 en cada 3.000 individuos nacen con la fibrosis quística. Si hacemos una incidencia acumulada de distintas enfermedades para las cuales, estas 16 me preguntáis por qué, simplemente porque los datos existían, y si juntamos la incidencia de estas 16 enfermedades, el resultado es un poco que hasta
casi 30 o casi 20, dependiendo si las enfermedades son recisivas o ligadas al X, pues eso, casi 30 de cada 100.000 personas nacen con una enfermedad de estas. Y solo estamos mirando 16 enfermedades. Y hoy en día se conocen 3.000 enfermedades genéticas recesivas. Entonces la incidencia va a ser obviamente mucho mayor. Esto se espera que una de cada 200, 300 personas nazca con una enfermedad recesiva. Y esto es simplemente datos de prevalencia para otras enfermedades para las cuales existían los datos. Y un poco la conclusión es que más de, pues si sumas las recesivas y las ligadas al X, pues casi 200 personas, 200 de cada 100.000 son portadores de una de estas 57 enfermedades. Y como he dicho, hay hasta 3.000 enfermedades recesivas. ¿Cuántas personas portan una mutación en genes recesivos? De estos genes de los que hablaba, de estos 130 genes asociados con paraparesias, utilizando una cohorte de control de individuos que tenemos en la Universidad de Friburgo, he tomado prestados los datos para ver que al menos un 64% de estos sujetos, que podemos considerar población control porque no tienen enfermedades, no tienen paraparesias o enfermedades neurodegenerativas, un 64% son portadores de al menos una mutación. Incluso hay individuos que portan 2, 3, 4, 5, incluso 7 mutaciones en genes de paraparesia. ¿Vale? Son portadores, no afectos, pero son portadores. Y si miramos un poco a cualquier enfermedad, si miramos a estos 3.000 genes asociados con enfermedades recesivas, pues bueno, los datos nos dicen que un 90% de la población somos portadores de al menos una mutación asociada a una enfermedad recesiva, incluso algunos podemos portar hasta 8 o 9. Esto es, todas las mutaciones que aquí os pongo no están realmente, puede que sean patogénicas, pero algunas son posiblemente patogénicas que no se han confirmado, pero bueno, estos números pueden ser hasta 9. Datos que tenemos ahora, de momento en nuestra empresa tenemos poquitos datos, pero bueno, os puedo decir que más o menos lo que estamos reportando son de 5 a 6 mutaciones por persona en estos genes recesivos. Con eso, simplemente que nuestra misión y nuestro interés en estar en contacto con asociaciones de pacientes y es intentar poder ayudar en lo que podamos. Somos una empresa privada, no trabajamos para el sistema de salud público, pero si podemos ayudar o complementar en lo que se pueda, tenemos estudios de diagnóstico para muchos de vosotros o familiares que no estén diagnosticados o que queráis hacer un estudio de portadores. Y también, un poco la idea con lo que he dicho que fundamos un poco la empresa es poder ofrecer estos estudios preconcepcionales en los que miramos a esas variantes que aparecen en 3.000 genes recesivos, ¿no? Esto, como ha dicho Diego, es un trabajo os ha mostrado casos que a mí me han parecido fáciles de diagnosticar, pero luego la realidad es que aparecen muchas variantes de significado incierto y es un trabajo muy laborioso. Pero nosotros intentamos hacer nuestro trabajo con el mayor mimo posible y atendiendo siempre a las personas y no a un número o a un código de paciente. Simplemente para concluir es que todos portamos mutaciones y esperemos que al menos que nuestra pareja no porte las mismas, ¿no? Así que si queréis más información estaremos encantados de colaborar, de ayudaros, de hablar con vosotros o de lo que podamos intervenir o algún proyecto de investigación que se necesite hacer secuenciación. Pues aquí estamos y nada, con eso acabo mi charla. Muchas gracias, doctor Caballero. Igualmente.